con Marco Almerí, que es experto en salud pública, y vamos a hablar sobre lo anunciado por el presidente Castillo y la vacuna rusa que estaría produciéndose en nuestro país, y ha dicho además el ministro Ceballos que sería a partir del 2023. ¿Cómo está, doctor Almerí? Gracias por estar con nosotros. Giovanna, Pedro, muy buenos días a ustedes y a todos los radioescuchas, televidentes de nuestro país. ¿Qué le parece lo dicho por el presidente? Bueno, es una propuesta que no deja de ser una buena intención, no soluciona nuestros problemas actuales. No es tan sencillo producir a gran escala las vacunas. En Latinoamérica, solo Argentina está produciendo la vacuna Sputnik y habría que recoger la experiencia que ellos han tenido, pero también un poco la experiencia de la propia Rusia, que no puede producir su propia vacuna a gran escala y cumplir sus compromisos adquiridos, por ejemplo, con la Comunidad Económica Europea o con otros países a quienes no ha podido surtir de la vacuna, porque no es tan sencillo, no basta tener la fórmula de la producción de esta vacuna, sino se requiere tener una cadena productiva para poder producir a gran escala las vacunas, y esa es la razón por la que la propia Rusia no avanza mucho en su proceso de vacunación, a pesar de que su vacuna ciertamente ha demostrado que es efectiva. Es decir, no hay una observación médicamente hablando respecto de las bondades de esta vacuna Sputnik. La propia revista Lancet en febrero de este año publicó un estudio de la fase 3 y demostró que efectivamente tenía una protección del 92%. Es bastante importante, pero doctor Almerí, una cosa es lo que podría hacer Rusia en la producción masiva para todo el planeta, los países que le puedan comprar, y es por ello que incluso también el Perú se ha visto afectado. La vacuna que estaban previstas llegar desde el mes de septiembre no van a llegar, y eso por lo menos lo han pateado para finales de este año, inicio del próximo año, que comienza a llegar progresivamente a las 20 millones de dosis. Pero producir a una menor escala ¿no podría ser tomado como algo más viable? Si la vacuna, por ejemplo, se produciría en nuestro país, sería, intuimos, para favorecer a los peruanos con la inmunización con esa vacuna, ya no en la cantidad que la fábrica rusa necesita hacerlo. Mire, en Argentina le dieron el antígeno, los rusos le han proveído de antígenos a un laboratorio privado que es el laboratorio Richmond. Lo hicieron de manera secreta, y en junio de este año el laboratorio Richmond produjo 21.000 dosis y los envió al Instituto Gamaleya para un control de calidad. 2 meses después le han dado el visto bueno, y ahora, en agosto, han producido 1 millón de vacunas del tipo, vamos a ponerle el tipo 2, ¿no? Porque la vacuna rusa tiene 2 componentes, el componente 1 y el componente 2. Entonces han producido 1 millón de dosis de vacunas, que es la producción al tope que tiene este laboratorio Richmond, que por cierto es uno de los laboratorios más grandes de Latinoamérica, pero que además ya producía vacunas. Porque para que usted produzca vacunas, por ejemplo, necesita toda una cadena productiva que le surta a usted de todos los otros elementos que componen una vacuna. Por poner un ejemplo, para ese 1 millón de dosis que ha producido Richmond en Argentina, necesitó 1 millón de viales, de frasquitos de vidrio. Y para eso se necesita una empresa que fabrique eso, con las condiciones y características propias para esta vacuna. Eso no hay en el Perú. En el Perú no tenemos un solo laboratorio que ya esté produciendo vacunas a quien pudiéramos pedirle que agregue en su cadena productiva esta vacuna. Entonces, eso es lo que yo creo que va a demorar. Y se podría crear todo esto que se necesita, ¿se podría crear para el 2023? Porque lo que ha dicho el ministro es que esto no va a ser ahorita, obviamente, que no tenemos cómo hacerlo ahorita. Se tendría que hacer y preparar todo para el 2023. Eso se podría, sabemos que obviamente no soluciona el problema de este momento, pero ¿se podría llegar? El ministro ha dicho que con suerte para el 2023. Yo sí creo que si ciertamente el país, el gobierno, impulsa esto, se podría hacer en el Perú, ciertamente. Pero para eso necesitamos generar toda una cadena productiva de empresas que surtan todos los otros elementos que constituyen la vacuna. Y tienen que ser empresas privadas, porque no solamente van a vivir estas empresas o existir fabricando solo para la Sputnik. Necesitan ampliar su gama de producción para otras vacunas u otros elementos. En el Perú, como le digo, no
No producimos ninguna otra vacuna, pero estas empresas privadas que se tienen que crear, que surtan pero sí. Pero doctor, a ver, no tenemos la infraestructura y se estima que podría ser hasta 2023. No tenemos la tecnología que se la podría importar, pero tenemos la mano de obra calificada, tenemos personal calificado en el tema sanitario para que pueda generar la producción de esta vacuna. No, le repito que no, porque no producimos ninguna vacuna hoy por hoy en el Perú, de manera que no tenemos al momento persona o personal calificado para esa producción. En el caso de Argentina, ellos sí tenían, porque tienen un laboratorio privado, no estatal, que es Richmond, que ya producía esa vacuna y que están familiarizados con eso. En el Perú no lo tenemos. Necesitamos, por ejemplo, laboratorios tipo 3 o más, por ejemplo, para cultivar los adenovirus, que es los virus, o sea, que sirven como caballos de Troya, a cuyo interior se inserta el antígeno que va a venir de Rusia para luego inocularla a las personas. Entonces no tenemos esos laboratorios que fabriquen o profesionales que tengan esa capacidad de cultivar esos adenovirus. Lo podemos hacer, seguro que lo podemos hacer, si nos lo proponemos en algunos años más, seguramente lo tendremos, pero no podemos tener empresas que se dediquen exclusivamente a la fabricación de Sputnik. Tiene que dedicarse también, además, a otras vacunas, no necesariamente anti-COVID, también necesitamos en el Perú, nosotros colocamos 17 tipos de vacunas diferentes a la población peruana. Entonces es un mercado nuevo para el país que seguramente está muy bien que lo desarrollemos, pero que está muy mal que sea la propuesta de un mensaje a la nación, una propuesta como parte de la solución de la pandemia, porque en estos momentos eso no soluciona nuestros problemas. Más bien sí funciona como un distractor, porque estaría bien que el gobierno avance en ese sentido, en lo que es la producción de esta vacuna Sputnik, pero que por otro lado se preocupe más en el proceso de enganchamiento que tiene que haber entre la población que no quiere vacunarse con la necesidad de vacunas. Las campañas de vacunación, muy importante. Muchísimas gracias, doctor, experto en salud pública, Marco Almeru.